Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 3927-2025 TCP con la lectura del acta. Adelante. El 14 de mayo del 2025. Audiencia pública convocada por la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Steven Aníbal Flores Olivera y conformada por el señor vocal César Arturo Sánchez Caminiti y la señora vocal Sonia Tatiana Angulo Reate. Expediente número 3927-2025 TCP. Sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa América Móvil Perú SAC en el marco del concurso público número 004-2024- de vida, primera convocatoria. Convocado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida para la contratación del servicio de almacenamiento de información a través de la nube. Se encuentra presente en representación del postor impugnante para hacer informe legal el señor abogado Faisal Adnan Abujadba Segarra, con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 66116. Por otro lado, se encuentra presente en representación del tercero administrado, la empresa Balmer System SAC, para hacer informe legal, el señor abogado Carlos Morán Gallegos, con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 33887. Se deja constancia de lo siguiente: que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 8 de mayo del 2025 mediante publicación en el tomarazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y el abogado Hans Grover Loja Rabanal, secretario técnico del tribunal, en virtud de la resolución número D 000008-2025-OS-ORH del 7 de mayo del 2025. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio no mayor de 10 minutos al representante del postor impugnante. Adelante, doctor Abujadba. Listo. Buenos días, señores miembros del tribunal. A continuación procederé a realizar el informe oral en representación del impugnante América Móvil Perú SAC, para lo cual voy a compartir el material que he preparado a continuación. Ahí me confirman, por favor, si lo pueden ver. Sí se puede ver. Perfecto. Bien. En primer lugar, señores vocales, le vamos a revisar sobre qué versa esta apelación en este recurso de apelación. Esta apelación versa acerca del indebido otorgamiento de la buena pro a la empresa Balmer System SAC, como vamos a ver a continuación. De manera previa a ello, vamos a revisar y definir en qué consiste el servicio que está requiriendo la entidad. El servicio que está requiriendo la entidad es el servicio de alojamiento de información a través de la nube, el cual puede definirse de manera coloquial y sencilla como aquel que permite acceder y guardar datos e información desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Así es sencillo. Sin embargo, ¿qué exigió la entidad en las bases integradas del presente procedimiento de selección? Las bases integradas de este procedimiento de selección exigieron tanto el servicio de almacenamiento de información a través de la nube, pero además también se requería el servicio de Internet, como lo vamos a explicar a continuación. En efecto, a lo largo de las bases integradas de este proceso, como parte de la prestación principal, se exigía el acceso a Internet cumpliendo ciertas características específicas. Por ejemplo, en el numeral 5.1 de la página 25, se establecía que los postores debíamos habilitar 2 enlaces de datos de fibra óptica configurados en alta disponibilidad. Enlaces de datos de fibra óptica que además debían ser instalados o implementados por vía aérea o canalizada. Del mismo modo, enseguida se establece que los postores o los contratistas debíamos incluir como parte del servicio un servicio de VPN. VPN que tenía que tener un ancho de banda determinado que además permita un acceso o una salida a Internet.
Asimismo, por si hubiera alguna duda de que el servicio de Internet era parte esencial de este requerimiento, que comprende estas bases, como uno de los entregables de la prestación principal se establece la implementación de enlaces de fibra, que no es otra cosa que la instalación como tal del servicio de Internet, que va a permitir justamente garantizar la conectividad del servicio. Conectividad que va a ser necesaria probar con unas pruebas que van a ser constatadas justamente con el acta de implementación que los contratistas tenemos que cumplir como parte de la prestación. Ahora bien, por si hubiera alguna duda de que las bases lo exigían, a lo largo del pliego absolutorio también se confirmó que el servicio de Internet era un requerimiento esencial del servicio. Así, la consulta 109 y 110 se deja claramente establecido que los enlaces a los cuales se hace referencia en las bases integradas, o bases administrativas, perdón, son enlaces de Internet. Consultas, además, que fueron realizadas por el propio postor Ballmer. En esa misma línea, en la consulta 113 también se ratifica que los enlaces de fibra óptica a los cuales se hacen referencia en las bases son enlaces de Internet. A mayor abundamiento, en la consulta 25 realizada por nuestra representada respecto a quién debía implementar los enlaces de Internet, la entidad manifestó con absoluta claridad que es el proveedor, no un tercero, ni un subcontratista, ni una empresa ajena al proveedor, quien debía implementar los enlaces y servicios necesarios para la ejecución del servicio, es decir, un servicio esencial para la correcta prestación del servicio de alojamiento de nube requerido en las bases. Así, señores vocales, queda absolutamente claro que los postores estábamos en la obligación de prestar, como parte del servicio esencial del servicio de alojamiento de servidores en la nube, el acceso a Internet, el cual debía cumplir con las condiciones que hemos señalado previamente y que resumimos a continuación nuevamente. Un servicio de VPN, cumplir con instalar 2 enlaces de datos de fibra óptica, enlaces de datos que además debían permitir un ancho de banda específico, la implementación, como decíamos, de estos enlaces que además debían ser sometidos a una prueba de conectividad para garantizar la correcta implementación del servicio. Por tanto, esta exigencia del requerimiento de servicio de Internet hace obligatorio que los postores que presentemos ofertas en este procedimiento de selección estemos en capacidad tanto técnica y legal, es decir, que contemos con las habilitaciones regulatorias necesarias para prestar los servicios requeridos como parte de esta contratación. Y uno de ellos justamente es el servicio de Internet. En este punto nos preguntamos, ¿el postor Ballmer System contaba al momento de presentar su oferta con habilitaciones regulatorias necesarias para brindar el servicio de Internet? La respuesta es negativa. Y de hecho no lo tienen, puesto de la revisión del registro de servicio de valor añadidos, es decir, el registro donde el MTC tiene inscritos a todos los operadores que pueden brindar un servicio de Internet, podemos verificar que Ballmer System no figura en dicho registro. Por tanto, no está habilitado legalmente para brindar el servicio de Internet que es requerido en las bases preparadas por debida para esta contratación. Y de hecho, Ballmer ha admitido esta situación en sus descargos. Ellos han reconocido expresamente que no cuenta con las habilitaciones legales necesarias para brindar el servicio de Internet. Tan es así que ofrecen y señalan en condicional que estarían en capacidad de contar con la autorización necesaria para prestar el servicio de Internet por cuenta propia. Sin embargo, aun cuando consigan recién este permiso, ello no garantiza que cuenten con la infraestructura, capacidad ni despliegue, y menos con la capacidad legal para poder brindar por su cuenta el servicio de Internet, conforme lo requieren las bases de este procedimiento de selección. En ese sentido, dado que Ballmer no puede brindar el servicio de Internet por cuenta propia, tendría que recurrir a terceros. Sin embargo, Ballmer olvida que tal como están elaboradas las bases integradas y tal como ha sido confirmado en el pliego absolutorio, el servicio de Internet resulta necesario y esencial para brindar el servicio requerido. Por tanto, al ser una prestación esencial, como sabemos, la normativa de contrataciones prohíbe expresamente la subcontratación o tercerización. En consecuencia, podemos afirmar con absoluta claridad que Ballmer System no se encuentra en capacidad legal ni técnica para brindar el servicio de Internet como parte esencial del servicio, por tanto su oferta no cumple con los requisitos exigidos en las bases. Pues bien, ahora nos sorprende y vemos con suma extrañeza que tanto la entidad como Ballmer pretendan desconocer el servicio de Internet como parte necesaria y esencial para la prestación del servicio,
De hecho, la entidad en su informe legal ha señalado que el servicio de Internet es un componente más no un servicio esencial, y que además ya cuentan con un servicio de Internet dedicado por otra contratación o por otra licitación, con lo cual estarían satisfaciendo esta necesidad del servicio de Internet. Sin embargo, la entidad olvida que son ellos los que se han esmerado a través de su área usuaria de determinar a lo largo de las bases administrativas que los contratistas debíamos cumplir con habilitar 2 enlaces de fibra óptica. Esta es una referencia ineludible a la instalación del servicio de Internet, que teníamos que cumplir con instalar servicio de VPN. Nuevamente se deja claro que este es un servicio de Internet, el cual además tenía que tener un ancho de banda que debía permitir una salida de Internet. Del mismo modo, olvida que la propia entidad ha señalado en la consulta 25 que es el proveedor, no un tercero, ni siquiera dejando abierta esa posibilidad de que quien tenga que instalar el servicio de Internet. Por tanto, queda también como una abierta contradicción entre el informe de la entidad y lo señalado en las bases, que la propia entidad exija como un entregable dentro de las bases la implementación de los enlaces de fibra. Implementación además que tiene un plazo de instalación, es decir, los postores y el contratista va a tener un plazo para hacer la instalación y el despliegue necesario para poder brindar el servicio de Internet. Inclusive este plazo puede estar sujeto a su cumplimiento al otorgamiento de permisos municipales. Por tanto, la entidad sabe que los postores tenemos que realizar actividades para implementar justamente el servicio de Internet que va a ser necesario para la prestación del servicio. Doctora Bujata, disculpe, le queda 1 minuto. Sí, muchas gracias, señor vocal. Del mismo modo, Valmer omite convenientemente esto en sus descargos y señala que en ningún extremo de las bases se menciona que el postor deba ser proveedor directo del servicio. Sin embargo, se olvida a Valmer que en la consulta 25 la entidad señaló que es el proveedor y no un tercero el que debe brindar el servicio. Y ante cualquier discrepancia entre las bases y el pliego, sabemos que debe primar el pliego. Finalmente, respecto a la omisión de Valmer en el precio de su oferta, vemos que Valmer no cumplió con detallar la prestación, el monto que corresponde tanto a la prestación principal como a la prestación accesoria. Y fue la entidad la que tuvo que realizar realizar esta sumatoria debido a esta omisión que Valmer había incurrido en el precio de su oferta. Y como sabemos, el precio de la oferta solamente puede ser subsanado en omisiones tanto de rúbrica o foliación y no en sumas que no hayan sido realizadas por el propio postor. Finalmente, respecto a los cuestionamientos que ha realizado Valmer a nuestra oferta, vemos esos argumentos los podré responder en todo caso en la etapa de réplica, porque se cumplió el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra también por el espacio no mayor de 10 minutos al representante del tercero administrado. Adelante, doctor Morán. Muy bien, doctor. Muy buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a presentar nuestra presentación. Confirman, por favor, una vez que la puedan ver. ¿Me confirman si ya se puede ver? Sí, se presenta. Excelente, muchas gracias. Bien, bueno, ya hemos escuchado los argumentos del impugnante. Vamos a referirnos directamente a ellos. En primer lugar, vemos que el cuestionamiento que formula la empresa América Móvil se sustenta en un error, toda vez que ellos están considerando que en la medida que el proceso para la ejecución del contrato y la prestación requerida, se requería tener un servicio de acceso al Internet, que en base a ello los postores debíamos ser necesariamente proveedores de dicho servicio de Internet de forma directa. Esa es la interpretación que esboza el impugnante y que a partir de ello señalan el impugnante, como Valmer no está inscrito en el registro de empresas prestadoras de servicios de valor añadido, entonces no cumplía con ese requerimiento supuesto de las bases y no podría ejecutar o brindar el servicio. Sobre este punto, doctores, es importante tener en cuenta que, si bien es cierto, era necesario habilitar enlaces de datos de fibra óptica y garantizar que los servidores cuenten con la conectividad a Internet, las bases no exigieron
que el postor debía ser proveedor directo del servicio de Internet. Es decir, no hay ninguna referencia en las bases de que esto deba ser así. Como hemos podido ver en los términos de referencia de las bases, el objeto de la contratación es la contratación del servicio de almacenamiento en la nube, más no la conectividad a Internet, sin perjuicio de que la conectividad a Internet sea un elemento técnico complementario y necesario para utilizar la nube, siendo una condición operativa, pero no es que este servicio que va a contratar la entidad consista en el servicio de Internet. Es importante, doctores, tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Las bases no han exigido que el acceso a Internet sea o no han establecido que sea un servicio esencial, no está así señalado. Y tampoco han exigido que los postores deban contar con el registro de empresas prestadoras del servicio de valor añadido. Y esto lo podemos verificar cuando apreciamos el listado que contiene los requisitos de admisión de la oferta en el numeral 2.211 de la sección específica de las bases. Lo mismo cuando revisamos los requisitos de calificación descritos en el numeral 3.2 del capítulo 3 de la sección específica de las bases. Y de igual forma, cuando revisamos el numeral 2.3 del capítulo 2 de la sección específica de las bases que contiene los documentos para la suscripción del contrato. En ninguno de estos documentos se exige la presentación o que se cumpla con el registro de empresas prestadoras del servicio de valor añadido. Según el criterio del impugnante, doctores, tendríamos entonces que, por ejemplo, si se contrate el servicio de call center para el cual se requiere, desde luego, la utilización de líneas telefónicas, entonces los proveedores deban ser una empresa proveedora del servicio de telefonía. O, en el caso de los servicios de asesoría legal que se contratan permanentemente, donde todas las consultas se absuelven a través de correos electrónicos y, en consecuencia, la utilización del correo electrónico es un medio esencial para ejecutar dicha prestación, que entonces los proveedores tengan que necesariamente ser proveedores del servicio de Internet. Y así podríamos tener muchos ejemplos, doctores, que abundaríamos sobre este punto y que, traídos a este caso, nos deja con total claridad que no resultaba necesario, no resultaba indispensable que el proveedor sea una empresa que cuente con el registro de empresa de prestadora de valor añadido. De hecho, este mismo criterio ha sido expuesto de manera clara en el informe técnico presentado por la entidad que forma parte del expediente, y solamente vamos a leer algunos extractos porque creo que de su claridad nos relega de mayores comentarios, ¿no? Como podemos ver en el numeral 3.4 de este informe, se indica que el servicio de Internet dedicado no constituye un elemento determinante para la ejecución principal del contrato y puede ser provisto directamente o subcontratado por el proveedor adjudicado en la medida que no se tratan de prestaciones esenciales que determinaron la elección del adjudicatario. Continúa diciendo que el servicio de Internet en materia de cuestionamiento y o alguna certificación relacionada no fue considerada por el comité de selección dentro de los documentos de evaluación como un requisito de admisión, evaluación y calificación, lo que decimos nosotros también al momento de absolver la apelación. En consecuencia, señalan que el servicio de Internet dedicado no constituye un elemento determinante para la ejecución principal del contrato y puede ser provisto directamente o subcontratado por el proveedor adjudicado en la medida que no se tratan de prestaciones esenciales que determinaban la elección del adjudicatario. No se desconoce que se requiera del servicio de acceso a Internet para brindar este servicio. Lo que se indica es que el servicio esencial constituye en el almacenamiento en la nube. Para eso, un vehículo, el medio que se utiliza es el Internet, sin duda, pero no es que se esté requiriendo el Internet como un servicio esencial, y lo está confirmando la entidad en su informe técnico presentado como parte de esta experiencia y que también ha sido ratificado en el informe legal, como podemos ver en el extracto que presentamos a continuación. De otro lado, se cuestiona, por esas razones, doctores, es claro que este primer argumento debe ser descartado por el tribunal y declarado como infundado. Pasemos al segundo cuestionamiento que formula la empresa impugnante.
Como podemos ver en la margen izquierda, aparece un extracto de las bases que contiene la descripción de la prestación principal que está constituida por 2 prestaciones, lo mismo que las prestaciones accesorias, que también están integradas por 2 prestaciones. En la propuesta presentada por mi representada, se ha utilizado exactamente este mismo formato, esta misma descripción de las prestaciones realizada en las bases. Y se ha consignado el precio de las 2 prestaciones que integran la prestación principal, al igual que las prestaciones accesorias, y se ha hecho la sumatoria. Escuchamos al momento que hemos prestado atención a la intervención del impugnante, que la entidad tuvo que hacer la sumatoria. La entidad no tuvo que hacer ninguna sumatoria. La sumatoria está hecha. Lo que se evalúa es la propuesta económica total, en este caso 977.469.80 soles, y ese monto está consignado en nuestra oferta económica, así que no ha tenido que hacer ninguna sumatoria a la entidad. Lo que se cuestiona es que no se haya hecho el subtotal de la prestación correspondiente a la prestación principal y el subtotal de las prestaciones accesorias. Ahora bien, doctores, nuestra propuesta entonces debe quedar claro que ha descrito y ha señalado los montos de las prestaciones conforme estaba indicado en las bases. Y también se ha indicado el monto total. Sin perjuicio de ello, si es que, y esto además también es confirmado en el informe presentado por la entidad, pero sin perjuicio de ello, aún si considerásemos que ha habido una omisión de mi representada, no hacer la sumatoria de las 2 prestaciones principales que integran la prestación principal, al igual que las prestaciones accesorias, para tener estos subtotales, que a su vez dieron lugar al total de la oferta presentada, consideramos que sí estaríamos en un supuesto de subsanación. Y la razón es la siguiente. Pasemos a ver el artículo 60 del reglamento aplicable, ¿no? El reglamento aplicable es la ley y el reglamento ya derogados, pero que establecía el reglamento aplicable en el numeral 60.1 lo siguiente, que durante el desarrollo, admisión, evaluación y calificación del proceso, se puede solicitar a cualquier postor que subsane alguna omisión de los documentos presentados que no alteren el contenido esencial de la oferta. En este caso, estaríamos, voy a ponerlo en condicional, ante una omisión en el documento presentado, que es la oferta económica, que no altere el contenido esencial de la oferta, dado que los montos de todas las prestaciones estuvieron descritos, al igual que el monto total. Es decir, no hay ninguna alteración si se permitiese que se realice la sumatoria de las 2 prestaciones principales y de las 2 prestaciones accesorias. Pasemos al numeral 60.2, que indica, son subsanables errores materiales o formales, y señala, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al precio y oferta económica. Claro, lo que no se puede subsanar es el monto de la oferta económica. Es decir, si nosotros hubiésemos omitido indicar el monto de las prestaciones accesorias y solamente hubiésemos puesto el monto total, o si hubiésemos puesto de repente de las 2 prestaciones principales solo uno y el otro no, eso no se puede subsanar. No se puede subsanar el precio. Pero aquí están indicados los precios de las prestaciones que integran la prestación principal, al igual que las prestaciones que constituyen la prestación accesoria, y está indicado el precio total. Si en cualquier caso la entidad consideraba, ya vemos que indica que no era necesario, que se señale el monto total de las prestaciones accesorias y el monto total de las principales, entonces esa sumatoria, que no altera el contenido de la oferta, porque se basaría en información que está en la oferta, se puede hacer sin ningún problema. Y finalmente, el proveedor impugnante señala o cita el numeral 60.4, el cual indica que en el documento que contiene el precio ofertado puede subsanarse la rúbrica y la foliación. En primer lugar, literalmente, este extracto de la norma no establece que solo se pueda subsanar rúbrica y foliación. Dice se puede subsanar, pero no dice que solo se pueda subsanar ello. Más aún, al ser una norma restrictiva de derecho, debe leerse de manera literal.
y en consecuencia, literalmente lo que leemos de dicho numeral es que la norma establece que es posible subsanar rúbrica y foliación, pero esto visto en el contexto de todo el artículo 60, que como vemos empieza señalando que son subsanables aquellos errores u omisiones en los documentos presentados que no alteran el contenido de la oferta, como ocurre en el presente caso. Doctor Morán, disculpe usted, su tiempo se ha cumplido. Le ruego un minuto simplemente para referirnos a este Cierre, por punto, favor. doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros estamos cuestionando la oferta del impugnante porque consideramos que no cumplen con la experiencia requerida para el personal clave. Muy rápidamente, doctores. A la mano izquierda tenemos lo que pedían las bases, ¿no? Para el jefe de proyecto. En resumen, acreditar 3 años como jefe de proyecto, TI, especialista TI, servicios en nube o puestos similares al personal clave. Sin embargo, en el documento que ellos presentan, que está a la mano derecha, se indica que labora en la empresa desde el 1 de julio del 2021 hasta el 2 de agosto del 2024 en calidad de empleado. O sea, él claramente por lo menos ha ingresado como empleado. Y que su último cargo, no sabemos desde cuándo, ha sido como jefe de proyecto cloud en la empresa telefónica. Pues no es posible, por ende, de este documento determinar desde cuándo asumió el cargo de jefe de proyecto. Por tanto, este documento no puede ser tomado como válido para la experiencia. Si descartamos este documento, no alcanza la cualquier cosa que desee agregar en el espacio para la dúplica. Muchas gracias, doctor. Gracias. Se consulta al representante del postor impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Sí, señor vocal, muchas gracias, señor presidente. Sí, bueno, en efecto, hemos visto cómo la parte del postor adjudicado ha tratado de desvirtuar que el servicio de Internet forma parte del requerimiento esencial de esta contratación. Y ha dado lectura al informe legal de la entidad en la cual se señala que el servicio de Internet no sería un servicio esencial. Sin embargo, parecería que la entidad se está refiriendo a otra contratación, puesto que si revisamos lo que dicen expresamente las bases, y que ha sido confirmado en el pliego absolutorio a través de la consulta 25, el servicio de Internet forma parte esencial de esta contratación. Tal es así que la entidad se ha esforzado en aclararlo tanto en las bases y en el pliego absolutorio, al establecer, por ejemplo, que se tenía que habilitar enlaces de fibra. Esto, y habilitar enlaces de fibra, señores vocales, es instalar el servicio de Internet. ¿De acuerdo? Instalar el servicio VPN, ancho de banda, son referencias ineludibles al servicio de Internet que justamente nos hacen notar que son servicios esenciales. El postor adjudicado señala, llevando al absurdo el ejemplo de que se requiera contratar call center y que además se tendría que contratar el servicio de telefonía móviles. La pregunta ahí no es si el servicio de call center puede ser brindado o no con líneas telefónicas habilitadas por el propio postor. La pregunta es, ¿qué dicen las bases de ese requerimiento? Para ello tenemos que centrarnos en este caso concreto. Y en nuestro caso concreto, las bases piden tanto el servicio de almacenamiento de nube y además de ello piden prestaciones vinculadas y que corresponden al servicio de Internet. Por tanto, el conjunto y la lectura de estas disposiciones previstas en las bases y ratificadas en el pliego absolutorio nos hacen concluir con absoluta claridad que el servicio de Internet forma parte necesaria y es, en palabras del postor adjudicado, el vehículo que va a permitir brindar el servicio de almacenamiento de nube que la entidad está solicitando. Si fuese un servicio accesorio o secundario, ¿por qué la entidad se empeñó en plasmarlo como un entregable justamente en referencia a la habilitación de los enlaces de fibra óptica? Porque hay que realizarse pruebas de conectividad para garantizar justamente la conectividad de estos enlaces, si el Internet es una prestación necesaria. Por tanto, creemos que la entidad está incurriendo en una abierta contradicción en su informe legal frente a lo que ha indicado en el pliego absolutorio y en las bases, y el postor adjudicado está pretendiendo desconocer su incumplimiento de no poder brindar el servicio de Internet por cuenta propia sin tener que recurrir a terceros. Finalmente, respecto al cuestionamiento de la experiencia de nuestro personal clave, se hace referencia a que no se puede determinar si el jefe de proyecto ocupó la experiencia ocupó el cargo de jefe de proyecto durante los 3 años que, como consta en su constancia de trabajo. Sin embargo, el único que tiene alguna duda respecto de esto es el postor Balmer, puesto que la entidad
ha calificado nuestra experiencia con este certificado presentado y no ha tenido ninguna duda al momento de calificar nuestra oferta. Y a mayor abundamiento debemos señalar que esa constancia goza de la presunción de veracidad, por tanto, lo señalado en esa constancia debe tenerse como cierto, salvo prueba en contrario. Y como prueba de ello, justamente, podemos acreditar, y lo aportaremos oportunamente, las boletas de pago de este trabajador, en la cual se indica, tanto en la primera boleta como en la última, que ha desempeñado el cargo de jefe de proyecto. Por tanto, la constancia de trabajo sí acredita un hecho real, que es que este trabajador ha desempeñado el cargo de jefe de proyectos durante el tiempo de 3 años consignado en esta constancia de trabajo. Por tanto, cumple con el requisito exigido como experiencia para el personal clave de jefe de proyecto requerido en las bases. Por tales consideraciones, señores vocales, ratifico y señalo nuevamente que nuestro recurso de apelación sea declarado infundado y se revoque la buena pro adjudicada al postor Val. Muchas gracias. Gracias también, doctor. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Sí, doctor, muchas gracias. Muy rápidamente, voy a empezar por esto último. Se ha hecho alusión a que la entidad ha considerado los documentos presentados por la impugnante como suficientes para acreditar la experiencia requerida para el jefe de proyecto. Pero hay que decir que respecto del cuestionamiento que hemos esbozado al momento de absolver el recurso de apelación, la entidad todavía no se ha pronunciado. Seguramente el Tribunal de Contrataciones del Estado le corregirá traslado y la entidad tendrá que emitir un pronunciamiento. Pero no existe todavía un pronunciamiento respecto a esto. Lo que existe es la evaluación del comité de selección, como ha ocurrido también en la evaluación de nuestra propuesta, que es materia de cuestionamiento por parte del impugnante. Ahora bien, se menciona que este certificado presentado goza de la presunción de veracidad, pero aquí no hay presunción de veracidad. O sea, nosotros no estamos diciendo que el contenido del documento no corresponde con la realidad. Lo que estamos diciendo es que al revisar este documento, no hay forma de determinar desde cuándo ha ejercido el cargo de jefe de proyecto Clown el señor presentado o el ingeniero presentado como jefe de proyecto. En consecuencia, aquí no hay presunción de veracidad, no se puede presumir lo que no se dice. O sea, aquí lo que podemos ver con claridad es que este documento, este certificado presentado, no puede ser tomado como válido porque no establece el periodo de experiencia obtenido como jefe de proyecto Cloud, y es lo que requerían las bases para que pueda ser tomado en cuenta. En consecuencia, si descartamos este certificado, solo nos quedaríamos con este segundo certificado, donde se describe una experiencia que solo alcanza 7 meses y 16 días, muy por debajo de los 3 años que piden las bases. Ahora bien, doctores, es importante aquí tener en cuenta que el hecho que en las bases se describan determinadas actividades o determinados aspectos que se deban cumplir durante la ejecución del contrato no los convierte a todos los elementos descritos en las bases o en las especificaciones técnicas como esenciales. No es así, es decir, en este caso el servicio de Internet es, llamémoslo así, el vehículo, una condición técnica que se va a requerir para el servicio que se está contratando, que es el servicio de almacenamiento en la nube. Pero no todos los aspectos, servicios, bienes o todos los elementos que se describen en las bases son per se esenciales, porque entonces ahí sí estaría con la norma anterior, porque felizmente con la norma nueva ya se aclaró ese aspecto, pero con la norma anterior no hubiese podido ser posible subcontratar nada, pues, porque si todo lo que está descrito en las bases o en el pliego absolutorio de observaciones lo consideramos que como está escrito es esencial, entonces no se podría haber subcontratado nada, porque en las bases anteriores no había la posibilidad de subcontratar servicios esenciales. Y ya lo aclaró la entidad. ¿Quién mejor que la entidad para determinar cuál era la naturaleza de estos servicios? En consecuencia, doctores, nosotros solicitamos que se declare infundado recurso de apelación y, por el contrario, se disponga la no admisión de la propuesta presentada por el impugnante. Muchas gracias. Gracias también. Habiendo concluido la parte expositiva de la presente audiencia, vamos a pasar a la etapa de posibles preguntas que los miembros del colegiado puedan tener. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas.
Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Para el representante del impugnante, doctor Abujatba, buenos días. Sí, buenos días, El señor. representante del tercer administrado ha cuestionado la experiencia que presentó su representada para acreditar, para la redundancia, la experiencia del jefe de proyecto y ha hecho alusión a un certificado emitido a favor del señor Feliz Escucho Walter Franklin, ¿no? En el que se desprende de este certificado que ha elaborado para la empresa Telefónica Tech desde el 1 de julio del 2021 hasta el 2 de agosto del 2024. Es un tiempo general que ha elaborado para esa empresa. Y seguidamente se indica que el último cargo desempeñado fue de jefe de proyecto en esa empresa. ¿Desde qué fecha ocupó el cargo de jefe de proyecto este señor Walter Freddy? Sí, señor Rocal, gracias por la pregunta. Bueno, en principio debemos partir señalando que las empresas privadas son las que determinan cómo emiten los certificados que ellos que expiden y lo hacen libremente. Y respondiendo a su pregunta, el personal clave ha ocupado el cargo de jefe de proyecto durante todo el periodo que aparece en la constancia de trabajo. Él ha ocupado el cargo de jefe de proyecto durante todo el periodo que aparece ahí en esa constancia, y eso se puede acreditar si es que se requiriera algún tipo de acreditación adicional con las boletas de pago del mencionado profesional. Ok, sí entiendo que cada empresa privada es autónoma con relación a la emisión de los certificados que emite el personal. No obstante ello, también lo cierto y relevante es que todo postor siempre va a ser responsable de la presentación de los documentos que presenta como parte de su oferta para acreditar las disposiciones previstas en las bases integradas, ¿no? Y es por ello que consultaba, ¿no? De dónde se desprendían, para entender la posición de su representada, de dónde se desprende el certificado que este señor Walter Freddy elaboró como jefe de proyecto desde el 1 de julio, ¿no? Allí cuando el certificado hace referencia a que el último cargo fue de jefe de proyecto, ¿no? Pero entiendo que la posición que tiene su representada es que debe entenderse que elaboró durante todo el periodo de tiempo que se desprende el certificado. Sí, es correcto, señor Vocal. Durante todo el tiempo que aparece en esta constancia de trabajo es el periodo en el cual el pensionado profesional se ha desempeñado en esa empresa en el cargo de jefe de servicios cloud. De acuerdo. Gracias. Y otra consulta adicional. En las bases se establecían que los postores a la presentación de ofertas cuenten con estas habilitaciones regulatorias para la provisión de Internet. Bien, en las bases no se desprendía como una documentación adicional que tenía que presentarse. Sin embargo, entendemos que es del propio requerimiento que está plasmado en las bases y que ha sido ratificado en el pliego absolutorio a través de las consultas 109, 110, 113 y en la propia consulta 25, en la cual se hace expresa referencia a que es el proveedor el que debe, entendiéndose como el contratista que será finalmente adjudicado, el que tendrá que prestar o implementar los enlaces de Internet. A partir de ese requerimiento, entendemos que para que el proveedor que tenga que cumplir con esta prestación, tiene que cumplir necesariamente con las habilitaciones tanto legales y técnicas para poder prestar el servicio de Internet. Y a propósito de lo que comenta en cuanto a plazos, ¿cabría la posibilidad que el adjudicatario o el tercer administrado para la prestación efectiva del servicio cuente con estas habilitaciones? Podría realizar el trámite, podría conseguir la adjudicación en un escenario teórico. Sin embargo, ello no garantiza que tenga el expertise y la capacidad técnica o el despliegue necesario para poder brindar el servicio de Internet y más aún la infraestructura que la entidad está solicitando para justamente la prestación de este servicio. Infraestructura que nuestra representada sí cuenta y sí la ha considerado dentro de su oferta, y por eso es que se puede ver también la diferencia entre las ofertas entre una empresa que ha considerado y ha previsto tanto las prestaciones de Internet necesarias para la prestación
para la contratación del servicio de alojamiento de nube y la empresa que evidentemente no lo tenía considerado dentro de su lugar. Bien, señora Burjatman, muchas gracias por sus precisiones. Para el representante del tercero ministro, por favor, doctor Morán, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Mi consulta va en el mismo sentido de esto último que formulaba el representante del impugnante. A consideración de sus representadas, las bases establecían que los postores acrediten o cuenten con estas habilitaciones regulatorias para la provisión de Internet. La respuesta es concluyente, doctor. No, no lo exigieron. Ok, y su representada cuenta con capacidad para proveer este servicio durante la etapa de ejecución contractual. Sí, si se ha obligado es porque está en las perfectas condiciones de ejecutar el servicio conforme lo requerían las bases. Ahora, si su pregunta es si puede obtener el registro que no ha sido pedido, ojo, en las bases, según lo que hemos conversado también con mi representada, sí, sí es posible. Y de hecho, incluso nosotros al momento de absolver la apelación hemos adjuntado un link que contiene cuál es el trámite que se sigue para obtener este registro, que es un trámite muy, muy breve. En consecuencia, aún si es que la entidad lo requiriese, se podría contratar, pero ya hemos visto que la entidad ha señalado que esto, o sea, podría, digamos, obtener ese registro, quise decir, pero ya vemos que incluso la entidad ha señalado que este servicio de Internet, acceso al Internet, podría ser subcontratado, ¿no? Pero reitero, si es que fuese necesario la obtención de este registro, no habría ningún inconveniente en lograrlo, ninguno. Bien, muchas gracias, doctor Morán. No tengo más preguntas que formular, señor presidente. Gracias. Gracias también, doctor. Se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante. Para el señor Morán, quería, en todo caso, que me pueda indicar si es que el mencionado registro para que puedan prestar el servicio es obligatorio contar con el registro mencionado. A ver, para prestar el servicio que las bases han requerido, no, porque el servicio que las bases han requerido es el almacenamiento en la nube, de datos en la nube. Ahora, este servicio de Internet, claro, si es una empresa prestadora del servicio de Internet, sí se tiene que contar con la certificación, pero aquí no se está contratando a una empresa prestadora del servicio de Internet. Esa es nuestra respuesta. Ok, gracias. Gracias a usted. Al señor Faisal, sí quería, por favor, que en la misma línea de la consulta efectuada por el doctor Sánchez, nos pueda ampliar respecto del especialista en nube, si es que también el periodo en el cual ha, laborado en la empresa indicada, ¿no? Sí, respecto a la constancia del especialista en nube, tampoco entendemos cuál es el cuestionamiento que realiza Balmer, puesto que la experiencia que ahí se detalla cumple a cabalidad con las actividades requeridas por las bases para acreditar la experiencia, teniendo en cuenta que cuando se califica la experiencia del personal clave, se tiene que validar tanto las actividades con independencia de la denominación de los cargos que se ocupan en una determinada empresa, puesto que estos cargos también pueden variar y pueden no necesariamente coincidir con el requerimiento que exige, con la denominación exacta que exigen las bases para acreditar la experiencia. Sin embargo, en esta constancia sí se establece las actividades que ha realizado este personal, las cuales se encuentran dentro de las actividades que las bases requieren como especialista del personal. Ok, gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Gracias, doctora. De mi parte, sí tengo alguna consulta al doctor Carlos Morán, representante del tercero administrado. Claro. Doctor, buenos días. En la misma línea de lo consultado por mis colegas respecto de el servicio, la prestación del servicio al cual se está comprometiendo su representada conforme a los alcances de su oferta. Usted ha señalado que la prestación del servicio de Internet no era el objeto del presente procedimiento de selección. Es correcto. Me pareció entender
entiendo que ustedes han revisado mejor las bases por ahora, que inclusive este servicio podría ser subcontratado, ¿así lo prevén las bases? No, las bases no aluden a ello. Lo ha mencionado la entidad al momento de presentar su informe técnico. Lo que queremos decir es que no todas las prestaciones o servicios que se encuentran descritos en unas bases son per se esenciales. Porque si fuese así, con la norma anterior, no se hubiese podido subcontratar nunca. Existen prestaciones, a veces bienes o aspectos que están descritos en las bases o en sus especificaciones técnicas, que si bien es cierto, son necesarios para, en este caso, por ejemplo, brindar el servicio esencial, que sí es el de almacenamiento en la nube, no constituyen servicios esenciales per se, son vehículos que permiten ejecutar el servicio, que sí es el servicio esencial, que es el de almacenamiento. Entonces, desde su posición, este servicio de Internet no es esencial. No es esencial. ¿Y lo iba a ejecutar, lo iba a proveer su representante? Es algo que seguramente mi representada tendría que tomar la opción al momento ya de la ejecución, ¿no? Es algo que no hemos definido. Ahora, pero el problema podría surgir porque en la absolución de la consulta número 25, expresamente el comité de selección, y paréntesis aquí, sabemos que lo señalado en el pliego absolutorio también resulta de obligatorio cumplimiento por parte de los postores, señala, ¿no?, en esa consulta 25, cuando se le consulta al comité, solicitamos a la entidad especificar si el proveedor implementará el enlace de Internet para este proceso. Y el comité contesta, se precisa que el proveedor debe implementar los enlaces y servicios necesarios para la ejecución del servicio. Que a partir de esta respuesta no puede entenderse que efectivamente el proveedor, el contratista, debía prestar el servicio de Internet para la ejecución del servicio. Lo que ocurre, doctor, es que siempre las prestaciones que están contenidas dentro de las bases las va a tener que ejecutar el proveedor. O sea, siempre la respuesta que dé el comité de selección o ahora los evaluadores con la nueva norma, siempre va a ser, tú eres el responsable de hacerlo. ¿Cómo las vas a hacer? Eso no, o sea, esa respuesta no quiere decir que él las tenga que hacer directamente. O sea, en esa respuesta no se está indicando que, claro, o sea, a ver, todas las prestaciones descritas en las bases son responsabilidad del proveedor. En consecuencia, en principio, es el proveedor quien las tiene que ejecutar. Pero esa respuesta no le dice, por si acaso, eso no lo vas a poder subcontratar, ¿ah? No dice eso, la respuesta. Entonces, y es así como lo ha interpretado mi cliente. Pero ojo, mi cliente sí lo podría ejecutar directamente, ¿ah? No estoy diciendo que no. De hecho, ellos se tomaron el trabajo desde mucho antes de conocer la apelación, de saber cuál era el tiempo de la obtención de este certificado, de este registro. Y lo hemos absolvido la apelación. ¿Perdón? No tiene la fecha, digo, la autorización. No la tiene a la fecha, no la tiene a la fecha. Ok, le agradezco la explicación, doctor Borja. A usted, doctor, gracias. No habiendo más consultas por parte del colegiado, se da por concluida la presente audiencia pública. Buenos días.